Amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver lo que sucedió en el análisis del día miércoles 22 de febrero de el presente año 2023. Recordemos que nosotros siempre debemos de procurar iniciar con una temporalidad alta en el time frame, ya que nos va a indicar un poquito más de probabilidad hacia qué lado tiene eh, más porcentaje de que pueda haber un movimiento ya sea alcista o bajista y tomar las entradas más óptimas. Vemos que en lo que son velas de una hora el precio llega justamente aquí a una zona en la que pudiésemos considerar una zona en la que está un order block. Ok, quizá pues el precio está reaccionando y empezar a tener un impulso alcista, ok. Bajando a 30 minutos, bueno, voy a bajar a 15 minutos. Vemos que en el rango asiático fue un poco realmente un poco lateral. Su bajo más, el más bajo que tuvo, el punto más bajo que tuvo en la sesión de Asia fue casi al inicio, justamente, y pues posteriormente el precio se lateralizó, inclusive en lo que fue London, no logró llegar a superar ese high. Entonces vemos que todo London estuvo liquidando el low de Asia. Ok, posteriormente a eso, bajando aquí el precio tiene una tendencia un poco bajista, no con tanta fuerza porque vemos que en cada mecha tiene mucho espacio en la wick. Entonces eso también implicó quizás ciertos movimientos a temporalidades menores. Vemos que en 5 minutos justamente esta mecha liquidó inclusive por debajo, retrocedió y quizá tomar más liquidez para probablemente este, aunque no haya liquidado un 80 un 100% del retroceso para el impulso, sí rompió el low anterior creando un lower low y bajos más altos más bajos. Posteriormente yo no sé realmente si esta es la zona en la que el precio podría reaccionar como veíamos anteriormente, ¿no? En la sesión del día anterior, esta es una zona en la que el precio se encuentra que tuvo una pequeña reacción al alza, vuelve a bajar y aquí el precio no supera el low anterior. Entonces quizá pudiésemos verla o marcarla como una posible zona en la que se pudiese realizar un cambio de tendencia. Nosotros deberíamos entonces esperar que haya un rompimiento por algún high. En este caso este high quizá no es muy relevante, pero si bajamos a 3 o lo que es un minuto, vemos que es parte de la subestructura. Es toda esta parte aquí lateralizó, los altos fueron cada vez más bajos, inclusive igual de este lado del lado izquierdo, y los lows casi iguales que posteriormente vino a hacer su distribución por debajo. Entonces estos lows iguales de por aquí que no tienen quizá mucha fuerza ni mucha wick, pudiesen haber estado tomando la liquidez del order block como más o menos el order block de las 6 de la mañana, una zona en la que el precio pudiese estar teniendo una reacción a la alza. Entonces veamos qué fue lo que fue sucediendo en el mercado. Posteriormente entramos a lo que es la zona de Nueva York, que fue lo que vimos el día de hoy. Y vemos aquí que el precio empieza a tener un poquito de retroceso, toma igual liquidez y llega a tener un rompimiento encima de este high anterior, ¿no? Entonces ahora, esto es muy importante. Tenemos aquí una zona marcada y le voy a marcar justamente de este lado, en la que el precio realmente no sabemos si pudiese estar ahí para reaccionar y seguir bajando o para mitigarlo y que empiece a ser un posible cambio de tendencia. Eso realmente nosotros eh, no, no lo sabemos bien a ciencia cierta, se pudiese llamar así, ¿no? Entonces vamos a dejar esa zona pendiente porque queremos ver si el precio llega a tener una reacción. Es muy importante también que recalque aquí en este video que dentro del horario de Nueva York también existe un horario en donde se aplica más liquidez, donde hay más liquidez por parte de los que se crea la oferta y la demanda. Hay muchísima más liquidez, entonces es un horario concentrado específico que es de las 8:30 a las 10 de la mañana, ¿ok? Por lo regular, trato de buscar
algún movimiento que esté dentro de esa zona horaria para yo sentirme un poquito más seguro y confiado en lo que vienen siendo mis trades, mis operaciones. Entonces, vamos a ver primero qué sucede. A mí me interesa que esté rompiendo algunos highs para posteriormente esperar un retroceso. Aquí el precio, miren, vemos que efectivamente tiene un buen impulso alcista. Inclusive de esta zona para arriba fue muy directo. Pero vamos a ver entonces qué sucede, ¿ok? Vemos que el precio empieza a retroceder un poco. Deja un alto un poquito más arriba. Y aquí vemos que entonces se ha estado llevando la liquidez de estos highs. Como uno de los highs más importantes aquí, que inclusive aquí más abajo tenemos lo que se pudiese considerar como highs equals, que lo vemos como la liquidez pendiente del mercado, ¿ok? Entonces también llega a una zona en la que rompe este order block mitigándolo, pero todavía no llega a romper. Quizá no recuerdo si no empezó a retroceder. Ok, vemos que el precio retrocede. Entonces tenemos aquí dos opciones. Obviamente estamos buscando compras porque esto fue una mayor confirmación en la que por más o menos por aquí, y lo voy a marcar, justamente fue un cambio de carácter, ¿ok? Y este de aquí lo podemos considerar como un break of structure, ¿ok? Ahora, teniendo eso en cuenta, la probabilidad aumentada a que el precio puede llegar a liquidar, primero que nada, vemos, tiene objetivos por arriba, por encima. Sí tenemos lo que es el high, el high de Asia, o si no llegase quizá a ese high de Asia, mínimo a este order block que originó esta caída, que esa caída originó el rompimiento de este bajo anterior del lado izquierdo. Entonces más o menos la zona la tenemos marcado quizá por aquí. Ahora, vamos entonces a ver cómo sería si nosotros pudiésemos tomar una entrada. Tenemos lo que es este order block de aquí. Vemos que anteriormente el precio justamente aquí tuvo el impulso, retrocedió y ahorita volvió a romper el high anterior, creando un higher high y vino a tomar la que es este order block. Ahora, yo no hubiese tomado ahí una entrada porque yo estuviese esperando que quizá la entrada sea más o menos por esta zona, entre este order block de aquí y este de por aquí. Yo realmente entonces no sé cómo en cuál sería la mayor probabilidad. Sin embargo, si yo trazo una operación que sea más o menos a esta altura, perdón, era una operación de compra, que esté más o menos a esta altura, y si dejo un stop loss aproximadamente de unos 6, 7 pips, que fue lo que se dejó los 7 pips, vemos que si el precio llegase hasta este punto, puede todavía inclusive de aquí retroceder a alguna de estas zonas, ya sea la del primer order block que tenemos aquí marcado o inclusive a esta segunda order block, a esta zona de por aquí, para tomar la liquidez. Entonces yo creo que esta zona de justamente de aquí, déjenme borrar esa flecha, se convertiría entonces en la zona de entrada, ¿ok? Justamente ahí. Ahora, veamos. En cuestión a nuestro objetivo, decíamos entonces que podíamos estar esperando ya sea el high de Asia y lo vamos a marcar nada más para tenerlo bien en cuenta. Más o menos a qué altura está. Más para acá. Bueno, vamos a ponerle así. And bueno, se ponerle no la X, no. Pues si quieren con ese color, no importa. El punto es que marquemos aquí que es el high de Asia. Bueno, ok, ya lo tenemos establecido. Nosotros no sabemos si el precio llegará hasta esa zona y el más cercano es dijimos que este de aquí, ¿no? Más o menos. Ok, si nosotros subimos a esta zona de aquí, 1.3 e inclusive más arriba, 3.5. En este caso, el día de hoy, en un movimiento corto y directo, yo estaba buscando lo que fue el 1 a 3. Entonces la operación pendiente quedó de esta manera. Ahora vamos a ver cómo el precio llegase a comportarse. Empieza a tener un retroceso. Ok. Vemos que ahí tiene un poquito de
de lateralidad no es capaz aún de romper el alto más alto. Hay que tener muy, muy en cuenta eso. Y que se acerca justamente a la zona horaria en la que yo les comentaba que pues podemos buscar un poquito más de probabilidad de que los precios estén llegando a esas zonas. Vemos que empieza a bajar estos highs, este que fue más bajo que el otro. No se puede considerar aquí un cambio de estructura porque la estructura principal viene siendo desde este punto de aquí abajo. Tuvo este impulso, retroceso y esta es la segunda zona que estamos buscando. Importante, es por eso que ponemos un buy limit ahí. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. El precio empieza a bajar. Ojo aquí, miren. Justamente vemos que tiene esta pequeña vela bajista. Aquí llega a tener un impulso alcista. Y de este lado izquierdo vemos que está justamente muy cerca. Vean, se puede decir que a la línea del cambio de carácter, ¿ok? Justamente aquí esta zona. Entonces vemos que llega a suceder eso. Vamos a ver si llega a tener algún retroceso para poder tener una entrada. Justamente, más o menos, bueno, vemos que avanza un poco más. Llega a tener un nuevo high. Ok, vemos que avanzan. Los highs son cada vez más altos. Llega quizá a esta zona en la que nosotros hubiésemos estado esperando. Y entonces, ¿qué sería lo que sucede en este caso? Vamos a ver si el precio, como ya se encuentra en una zona en la que pudiese estar marcando una reacción, vamos a ver si nos da un cambio de carácter del lado contrario. Esta orden pendiente no se cumplió en la zona marcada, entonces esperamos lo que sería un cambio, un posible cambio, no si lo hay, porque pues también dejo toda esta liquidez por debajo. Ahora vemos qué es lo que hace el mercado. Deja un alto más alto todavía y ojo, este es el primer rompimiento. Ok, este es el primer rompimiento quizá de un low no muy relevante, pero sí uno de los que ha estado originando esas estructuras alcistas. Entonces vamos a ver si lo que retrocede. Veamos aquí, justamente aquí en esta zona. Ahí lo hace con fuerza, mucha fuerza diría yo. Veamos esta bajada completamente directa. Entonces quizá nosotros pudiésemos estar buscando aquí una venta. Primero, antes de hacer un sell limit, vamos a ver qué tanto el precio puede llegar a subir, ¿ok? Para nosotros tener justamente, miren, aquí ya vemos que se está acercando, ya podemos establecer quizá alguna venta justamente aquí. Vamos a dejarle, si le dejamos 6 pips, todavía estamos, bueno, inclusive si hasta 7 pips le podemos dejar. Estaríamos dentro de. Y si los objetivos los marcáramos entonces por debajo de estos lows equals, podríamos estar buscando un 1 a 4, un 1 a 4.3. Vamos a ver primero, antes de seguir modificando los objetivos, si la operación es que se da de entrada. Ok, aquí la operación entra a la zona esperada. Entonces un take profit que pudiésemos buscar nuevamente es por debajo de estos lows de aquí. Ok, vale como take profit. Y veamos entonces si esta fue otra confirmación de un break of structure. Vamos a marcarlo aquí. Y vamos a ver cómo el precio entonces es que reacciona. ¿Vale? Es muy importante saber cómo el precio va reaccionando una vez ya metemos la operación. Ok, vemos que rompe el low anterior. Ok, confirmación de la estructura bajista. Retrocede. Sigue haciendo su retroceso. Vemos que quizá pudiésemos tener algún objetivo más por debajo por temporalidades alcistas, pero creo que un 1 a 4.3 es algo realmente bien. O sea, yo no me fijo muchas veces en cuánto es el riesgo-beneficio al 100%, porque lo que nos interesa a nosotros es ir a favor del mercado. No decimos, ay, es que yo a fuerzas quiero un 1 a 5, entonces lo voy a poner
no sé, aquí más abajo. Y muchas veces el precio nada más llega, liquida tantito por aquí y se devuelve. Entonces lo voy a dejar con a 4.3. 4.3. Ahí está. Y vamos a ver entonces posteriormente. Vean, aquí tiene una pequeña reacción que todavía no llega a ese low, pero vemos que tiene como una reacción en esa zona. Bueno, posteriormente ya vimos que el precio rompe por debajo, nunca hizo altos más altos, siempre fueron altos más bajos y bajos más bajos. Importante para considerar ventas, para considerar que las estructuras están siendo correctas, que nuestras probabilidades inclusive aumentan en el éxito de nuestra operación y que de igual manera si vemos algo extraño, algún posible cambio de alguna estructura y demás, pues ir cerrando parciales, ¿no? En este caso, en el momento que el precio rompe este low de aquí, se considera como, ¿por qué ese low? Porque ese low de la estructura que tomamos es un punto alto, punto bajo, retroceso, justamente aquí, y empezó a bajar al momento de romper ese low anterior para crear una nueva subestructura o sí, subestructura dentro de todo este movimiento que pudo realizar como lo acabamos de ver. El stop loss, en ese momento el stop loss lo movemos a break-even para proteger nuestro capital y corremos la operación con 0% de riesgo. Entonces, justamente así fue como se movió el precio. Quizá, les repito, el precio pudo haber bajado más. Quizá ahí fue una zona en la que ya se empezó a devolver, tuvo un retroceso, ya no hizo bajos más bajos. Aquí empezó a romper rompió este alto, empieza a tener retrocesos y demás. Pero justamente vemos lo que les acabo de comentar. Miren, quizá esperándonos más adelante hubiéramos tenido más ganancias, pero pues realmente eso es lo que no. Nosotros en un entorno realista buscamos que se cumplan solamente nuestros análisis. No vamos por el capital, sino por los pips, que realmente se haga el movimiento correcto y hasta ahí, con obviamente un buen riesgo-beneficio conforme a nuestro plan de trading, que esté por encima. Si buscamos un 1 a 2 en adelante, un 1 a 3 en adelante, pues todavía un 1 a 4 quedaría de maravilla, ¿no? Un 430%. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video.